Modo Opinión presenta la entrevista. 12:31 de la tarde. Señores, en la tarde de hoy tenemos a Rolkin Lorenzo Jiménez, quien es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy, porque tiene un currículum bastante extenso. Y es joven. Vamos a decir que ha logrado bastante y que es un honor tenerlo en cabina, Rolkin. Y hoy nos va a estar hablando del contexto de la guerra y el conflicto entre Israel y Palestina. Pero principalmente, y bienvenido, Rolkin Lorenzo Jiménez, a Modo Opinión. Gracias y saludo para ustedes y todos los amigos Radio Escucha. Rolkin, tú sabes que ya tenemos 2 días viendo esta situación que se está dando entre Israel y la gente menciona Palestina, aunque es en el territorio palestino, pero nos estamos refiriendo a grupos terroristas, grupos armados como Hamas, y que hoy vemos que se suma Hezbollah. Cuéntanos un poco, porque la mayoría de las personas están ajenas a las causas y al día a día de este conflicto. Así es, Samuel, como bien tú señalas, las personas muchas veces solo se enfocan en los acontecimientos, en los contextos actuales. He visto en las últimas 48 horas muchos análisis de expertos enfocándose mucho en las consecuencias, más brillan por su ausencia el análisis de las causas estructurales del problema. El contexto actual de Israel sabemos que políticamente es tenso por el hecho de que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha estado impulsando una reforma del sistema de justicia que, a decir de algunos expertos en derecho público, resta independencia al Poder Judicial, y eso ha generado una serie de movilizaciones en la sociedad israelí que, a decir de muchos, había polarizado mucho y fragmentado a la sociedad civil. Hay quienes señalan que esta situación actual, donde el primer ministro ha declarado la guerra a Hamas, viene a cohesionar y a darle un poco de calma interna, porque siempre se ha dicho que el nacionalismo cohesiona, y a la vez, si un presidente o un gobernante está teniendo una situación interna delicada, un conflicto con un enemigo externo, sí. Tiene un golpe de distracción o un golpe de efecto. Eso lo vimos, por ejemplo, en Argentina en 1982. La Junta Militar argentina, aunque en contexto totalmente distinto al israelí, estaba teniendo una situación de crisis económica muy fuerte, y bueno, lo que hizo fue sacar un as bajo la manga e invadir las Malvinas, y eso cohesionó a todo el país. Sí, el famoso adagio de ¿qué une a dos enemigos? Un enemigo común. Exactamente. Y el otro aspecto actual es que esto se da coincidencialmente, y mucha gente parece omitirlo, exactamente 51 años y un día después de la famosa guerra del Yom Kippur. Sabemos que el Yom Kippur es una de las celebraciones santas en el judaísmo en Israel, y es un recogimiento. De hecho, fue aprovechado en 1972 por Siria, por Egipto, por el Líbano. ¿Esa fue la famosa guerra de los 6 días? No, la de los 6 días fue en 1967. Okay. Esta es la del Yom Kippur, donde, aprovechando las festividades israelíes, el descanso, los vecinos de Israel árabes, que ninguno reconocían en ese momento la existencia de Israel, invaden Israel. Israel, bueno, los derrota a todos, y sabemos que ocupó lo que se conoce como la península del Sinaí, etcétera. Y eso tuvo unas repercusiones económicas muy fuertes para los países occidentales, incluyéndonos nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y lo que hoy es la Unión Europea decidieron apoyar a Israel. Entonces, los países árabes productores de petróleo optaron por imponer un embargo petrolero a Occidente y no venderle petróleo a Estados Unidos y a la entonces Comunidad Económica Europea. Entonces, los precios del petróleo se disparan, y países productores de petróleo como Venezuela en América Latina y México, donde el barril de petróleo era muy barato por considerarse de baja calidad, sus precios se dispararon porque los Estados Unidos, ante el bloqueo árabe, comenzaron a comprar petróleo a mayor escala en Latinoamérica. Uh-huh. Ahora bien, ese es el contexto, decía, un contexto de tensa situación interna en Israel por la reforma judicial que estaba impulsando el presidente Netanyahu, y en segundo lugar, esto se da también en medio de las celebraciones santas del judaísmo en Israel. Ahora bien, ¿cuáles son las causas estructurales de este problema? Para poderlo entender en su justa dimensión.
Hay muchos expertos que ven el origen del conflicto en miles de años atrás. Algunos se remontan hasta la Biblia. Sin embargo, yo creo que para comprender lo que está ocurriendo en las últimas 48 horas, yo creo que no hay que irse tan lejos. Basta con irse a la post-Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. Como todos sabemos, entre 1933 y 1945, en Alemania hubo toda una persecución en contra de la población judía, que dicho sea de paso, en Alemania era pequeña, no llegaba al millón. Sin embargo, a medida que el Tercer Reich alemán comenzó a invadir otros países como Polonia, Hungría, los Balcanes, donde sí había una población considerable judía, bueno, allí se dio un exterminio a gran escala y las cifras van hasta 6 millones. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se celebran una serie de conferencias y se llega a la conclusión, la comunidad internacional, de que hay que buscarle un Estado a la nación judía. Y se enarboló la famosa tesis de Theodor Herzl, que era el gran, digamos, ideólogo del sionismo, que él planteaba que el territorio natural para constituir un Estado judío era Palestina. Y planteaba que no solamente una parte de Palestina, sino todo Palestina. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y uno israelí. Y se hicieron un trazado de fronteras. Es decir, Palestina iba a ser dividida en 2 estados. Israel surge en 1948 como Estado. Recordaremos al padre fundador de Israel en la práctica, que es David Ben Gurion. Sin embargo, el ideólogo fue Theodor Herzl, que dicho sea de paso ya había fallecido. Si bien se constituye ese Estado con unas fronteras divididas Palestina en 2 estados, uno árabe y uno israelí, los vecinos de Israel y Palestina, dígase Siria, Líbano, Egipto, Jordania, decidieron no reconocer a Israel como Estado. Ellos entendían que la creación de un Estado tapón en el mundo árabe musulmán era una imposición occidental y era contra natura, no solamente a las razones religiosas, sino también a factores de tipo étnico. Entonces, Israel libró una guerra desde 1948. En 1967, Israel es atacado por Egipto, por Siria, por el Líbano, por Jordania, y los derrota a todos en la famosa guerra de los 6 días. Y le quitó terreno a todos. Exacto. Entonces Israel, como modo defensivo, decide quitarle terrenos. Entonces le quita la península del Sinaí a Egipto, le quita los altos del Golán a Siria, y en 1972 se repite otra guerra, que era la que decíamos al principio, la famosa guerra del Yom Kippur. Es decir, que en toda esta historia de conflictos internacionales y conflictos en estas naciones, cada cierto tiempo vemos esta situación. Y ahí es que vamos en explicar el porqué de cada uno de esos hechos para que entendamos en qué pie estamos parados hoy y cuál es la situación de esas naciones que están involucradas en este conflicto internacional. Y que Israel, todos, fíjate cómo Rolkin lo dice, lo quieren atacar. Todos esos países continuamente lo atacan. Lo que pasa es que es una nación bendita y cuando se meten con él, le dan a cada uno y le quitan su terreno también. Fone uno. Bien, continúe. Es así, siempre ha habido escala. Esto no quiere decir que no hayan existido desde 1948 intentos por la paz. Dicho sea de paso, yo decía que en 1967 Israel le arrebata a Egipto la península del Sinaí y a Siria los altos del Golán. Sin embargo, en 1979, el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter impulsó un acuerdo de paz, los famosos acuerdos de Camp David, donde primero Egipto reconoce la existencia de Israel y firma un tratado de paz y de reconocimiento del Estado israelí. A cambio de ello, Israel le devuelve a Egipto la península del Sinaí. Egipto se convirtió en el primer país árabe musulmán en reconocer a Israel. Esto fue naturalmente aplaudido en Occidente y aplaudido en la comunidad judía. Sin embargo, en el mundo árabe musulmán eso no fue aceptado. Dicho sea de paso, yo siempre he dicho que a Jimmy Carter, eso le costó la presidencia, entre otros factores que incidieron. Yo creo que la firma del acuerdo de Camp David le costó la presidencia para el segundo periodo, y a Anwar al-Sadat, que era el presidente de Egipto, le costó la vida.
Recordemos que en 1980 es asesinado en medio de un desfile militar. También ha habido otros intentos de paz. Recordemos que en 1995 el entonces primer ministro Yitzhak Rabin, héroe de guerra israelí, un hombre de mano dura, llegó a un punto donde él entendía que había que firmar la paz, que había que reconocer la existencia mutua entre ambos estados, pero a Yitzhak Rabin lo matan en medio de una manifestación pública en Tel Aviv. Dicho sea de paso, Yitzhak Rabin firmó la paz con el rey Hussein de Jordania. Y a partir de ahí, a partir de los años 90, Jordania reconoce la existencia de Israel. En la actualidad, todos los países vecinos de Israel prácticamente reconocen su existencia y mantienen relaciones bilaterales. Sin embargo, hay un país que no es árabe, pero sí es musulmán, no hace frontera con Israel, pero está cerca y es una potencia, diríamos, regional, que es Irán. Irán no reconoce la existencia de Israel. Y es que el principal país que financia estos organismos terroristas. Bueno, eso es relativo, porque yo siempre he dicho que Occidente, dígase Estados Unidos, la Unión Europea, muchas veces tienen, vamos a decir, villanos favoritos y héroes favoritos, porque yo creo que si vamos a hablar de un país que siempre ha sido sindicado de financiar el terrorismo, yo creo que sería Arabia Saudita. Sí, también. A decir de algunos, también. Lo que pasa es que Arabia Saudita diríamos, el chico bueno de Occidente. ¿Por qué? Porque sí, le garantiza la seguridad energética, pero exacto, a decir de algunos, por ejemplo, eso se filtró mucho en Wikileaks, no estoy diciendo nada novedoso, parte de los atentados que se han cometido en Occidente han sido, a decir de círculos, financiados por sectores vinculados a Arabia Saudita, que dicho sea de paso es una de las peores dictaduras que pueda existir en el mundo. Es el único país que lleva el nombre de la familia gobernante, los Saud. Así es. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Felipe